nos decís? Para empezar a hablar, nos confirmás. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los hermanos, los amigos que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, en cualquier país donde usted se encuentre. Estamos aquí desde la radio Proverbios 4. Le damos una cordial bienvenida a todas las personas que están compartiendo con nosotros este mensaje. Hoy es día martes 16 de octubre del año 2018 y le enviamos un caluroso saludo a usted que nos sintoniza, a usted que nos escucha. Queremos comenzar este programa dándole gracias a Dios primeramente, porque Él ha sido bueno y Él es quien nos tiene en este lugar para su honra y para su gloria. Queremos también poner en las manos del Señor la vida de todas las personas que en este momento están atravesando por pues ese éxodo migratorio, ¿verdad? Que es un fenómeno pues que se está dando en nuestro país. Hemos observado que durante otros años en países de Medio Oriente o en algunos países de Europa se han dado estos fenómenos, pero en nuestro país es primera vez que podemos ver, observar, escuchar que las personas salen de su tierra para buscar otros horizontes en otros países, solicitando la apertura también de lo que son las fronteras. Entonces le pedimos a Dios que los acompañe, que los guíe y que los guarde en ese camino. Ponemos en las manos de Él a todos esos niños, ¿verdad?, que van con sus padres, y le pedimos a usted también que nos acompañe, que lo llevemos en sus oraciones. Tenemos en esta noche al pastor José Ramón Funes. Él nos acompaña, ¿verdad?, y vamos a platicar un poco para que usted pueda conocer un poco más de la vida de nuestro amado pastor, y que también usted pueda pues recibir lo que Dios tenga para hablarnos a través de su vida y a través de su testimonio, de parte de su testimonio, ya que si diéramos un testimonio completo de toda su vida, yo creo que no nos ajustaría 1 o hasta 10 programas, tendríamos que grabar horas y horas, días. ¿Verdad, pastor? Amén, así es. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, hermano Luis, muchas bendiciones para usted, ¿verdad? Amén, Pues, gracias. estamos bien por la voluntad de Dios. Qué bueno, Dios ha sido bueno. Quiero comenzar, pastor, para que nos cuente, ¿verdad? Para que las personas que, si no lo conocen aún, nos pueda dar usted su nombre completo, ¿verdad? Para que aquel que no lo conoce pueda, pues, conocer, ¿verdad? ¿Cómo no, hermano? Mi nombre es José Ramón Funes, ¿verdad? Y pues estoy sirviéndole al Señor como pastor, ¿verdad? Estamos en el servicio de Él, a la obra de Él, y estamos pues a tiempo completo, hermano. Sí. Bueno, qué bueno, bendecidos. Y la iglesia Proverbios 4. La iglesia Proverbios 4, mire, la iglesia Proverbios 4 tiene una historia muy bonita, ¿sí? Nosotros salimos nada más con el deseo de servirle al Señor, sin nada, hermano, nada más con nuestra Biblia en la mano, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en un grupo, en una casa aquí por el Ato, de una familia, y ahí surgió la iglesia Proverbios 4. Ha sido algo muy, muy precioso, hemos tenido el respaldo fuerte de parte del Señor también. La verdad que el Señor es quien ha hecho todo lo posible, hermano. Qué bueno. Pastor, y cuénteme, ¿usted nació aquí en Tegucigalpa o dónde nació usted? Mire, yo soy del lado de Olancho. Olancho, sí. Lanchana, entonces. Amén, así es. Sí, bien, pues mire, le enviamos un saludo para todos los amigos de Olancho que nos sintonizan, ¿verdad? Amén, así es. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Y de qué parte de Olancho específicamente? Pues mire, yo soy de una aldea que se llama Punuares, ¿sí? Ahí nací. Y es una aldea muy bonita, hermano. Y yo me regresé con un problema que tuve de salud. Por eso no regresé, pero sí dicen que está muy preciosa la aldea, y mandamos un saludo para todos los amigos, ¿verdad? Y aquellos que nos conocen. Y hay mucha gente que no se acuerda de nosotros, ¿no? Sí, verdad, ¿no? Pero primeramente Dios, y pues nos pueda dar la oportunidad algún día de estar por Punuares compartiendo con todos los amigos de esa zona, ¿verdad? Amén, amén. Tenemos la esperanza y la oportunidad que de repente podemos ir para predicar allá la palabra. Amén, así es. Cuénteme también entonces, ¿a qué edad se vino usted de Punuares? Pues mire, amado hermano, yo me vine de la edad de 14 años. 14 años. 14 años. Me vine para acá, para Tegucigalpa. Y la verdad que
no es que me venía a quedar, ni quería quedarme. Venía como de paseo entonces, ¿sabes? De paseo venía con mi mamá. El punto es que de repente surgió algo, hermano, y de repente ya no me fue posible regresar. Y cuéntenos entonces, ¿cuál fue el inconveniente que tuvo o alegría? No sé, ¿qué fue lo que pasó que le provocó que tuviera que quedarse por aquí en Tegucigalpa? En esos días de repente me vino un dolor fuerte en la pierna, ¿sí? Y más que una fiebre que de repente no se sabía de por qué, y empecé a empeorar y a ponerme bien complicado de salud, y en eso pues déjeme decirle que me llevaron al hospital y me alcancé al materno infantil en aquel tiempo, y estuve interno como año y medio en el materno infantil. Año y medio interno. Año y medio pasó ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue difícil? ¿Que sufrió? O sea, o aprendió, no sé, ¿qué nos puede contar de esa experiencia? Porque estar año y medio en un hospital, puede ser que hayan personas que nos estén viendo que hayan pasado por una situación similar. Sí, mire, para mí creo que era un propósito ya de parte de Dios. Hoy estábamos hablando del propósito de Dios. Amén. Y cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas es porque Él tiene algo para nosotros, ¿verdad? Y en ese tiempo de repente como era niño, era adolescente, no lo entendía. Cuando llegué al hospital, al materno infantil, yo perdí la razón por 2 meses. No me di cuenta porque las fiebres eran tan fuertes que a los 2 meses vine a recuperar la razón. 2 meses. 2 meses después. 2 meses que prácticamente estuvo en coma, se podría decir. En coma totalmente, pero fíjese que es muy sorprendente, hermano Luis, cuando nosotros ya estamos llamados por el Señor. En ese tiempo, siendo aún un adolescente, me gané un libro en dibujos, y aquel libro era un libro cristiano. ¿De veras? Sí, y desde ahí yo hice una promesa al Señor, que mi papá me pedía, dijo, haz una promesa con el Señor. Mira, decirle de hacer la promesa que tú vas a congregarte, vas a ir a la iglesia cuando salgas de aquí. Entonces, y así fue. Como a los 2 años, yo salí año y medio, por ahí no me acuerdo muy bien, pero cuando salí del hospital, yo fui a la iglesia. Y a la semana, pues, empecé a caminar bien y todo lo demás, las muletas y todo lo que andaba, las abandoné. Y el punto es que al tiempo me aparté del Señor y no regresé a la iglesia hasta 25 años, puede ser 30 años después. 30 años después, y después de haber vivido una situación bastante complicada, o sea, de haber estado en peligro su vida. Pero cuéntenos entonces qué pasó con la enfermedad. O sea, ¿qué pasó con su pierna? ¿Se la cortaron? ¿Todavía la tiene? Cuéntenos, ¿cómo terminó? O sea, cuéntenos cómo terminó eso. Fue una odisea, amado hermano. En ese tiempo la medicina no podía hacer mucho acá por mí. No habían aparatos para hacer una limpieza, porque era una infección en el fémur de la pierna, infección en el hueso. No podían hacer nada los médicos. Pasé casi 25 años que yo me hacía las curaciones, me curaba, me mantenía, pero el punto es que fue tan fuerte que me tiré casi al abandono, a los vicios, porque era demasiado dolor, demasiado sufrimiento. O sea que llegó a un punto en el cual, me imagino usted, sentía en algunas ocasiones que ya no quería ni siquiera seguir viviendo, porque sufría bastante. Por muchas ocasiones le pedí al Señor que me quitara, que no le pedí, no era cristiano, por muchas ocasiones yo quise morir. Sí. En ese tiempo yo me aparté del Señor, saliendo del materno infantil, fui a la iglesia, me hizo el milagro, de ahí yo me aparté. Pero en ese tiempo yo me tiré a las calles, a los vicios, no me interesaba si el carro se daba vuelta, me di vuelta en varias ocasiones en los carros. No me importaba perder la vida, no me interesaba, lo que yo quería era nada más morirme. Ok, y en toda esta situación con esa enfermedad, entonces, fue allí realmente donde conoció por primera vez a Dios, porque fue la primera experiencia que usted pudo tener de pedirle pues algo, de acercarse a Él, aunque no se mantuvo, ¿verdad?, como congregándose en una iglesia, no. Pero sí fue donde prácticamente primeramente usted
pudo decirle, Dios, ayúdame, Dios, haz algo en mi vida? Fue fuerte, hermano. Déjeme decirle que para el tiempo que Calleja fue presidente, en ese tiempo yo me fracturé. Ya el fémur, el hueso, ya estaba totalmente poroso. Me fracturé con una pequeña caída que tuve. Y desde ahí me atendió en el Seguro Social el doctor Bustillo. Tuve 2 años ahí interno. O sea que el doctor Bustillo podría ser un testigo de... Sí, él me atendió, era el médico que me estaba atendiendo. Y 2 años llegó al punto que me dijo el doctor, lo tuyo es crónico, ya no hay más que hacer, lo único que hay que hacer aquí es imputar. Ok, entonces una vez que un médico le dice a uno, ya no tenemos médicamente, científicamente, más que hacer, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sobrevino de ahí que usted pues al día de hoy puede estar todavía contándonos esta historia? Es sorprendente, cuando uno no conoce del Señor no se da cuenta de las cosas grandes y ocultas que el Señor tiene para el ser humano. Todavía aún me resistía a buscarle a Él. Llegó el momento que el doctor Bustillo me dio de alta, me dice, lo tuyo es crónico, vas a regresar, vamos a imputar. Y cuando me miré en mi casa con problemas serios, me hice la pregunta, si voy al Seguro Social, el doctor va a cortar mi pierna, entonces mejor o vivo o muero. Y me encerré en una de mis habitaciones de la casa y empecé a operarme solo. Me operé y logré llegar hasta el hueso. Y fue triste, fue tremendo, me hice un torniquete, lloraba, pero era necesario porque yo ya estaba totalmente, como quien dice, perdido. Ya no tenía entonces en ese momento esperanza. Ya no había, mi hermano, déjeme decirle que no había quien me pudiera ayudar, no había médico que pudiera tratar el caso. Ya el doctor Bustillo dijo, pues ya no podemos hacer nada, que más que cortar. Entonces decidí operarme solo. Y quiero decirle, amado hermano, que a los 2 meses conocí del Señor. Ok, para todos los que nos acaban de sintonizar, queremos comentarles que estamos en una entrevista, ¿verdad? Dando su testimonio con el pastor José Ramón Funes de la iglesia Proverbios 4, él es el pastor general y pues nos está comentando que ya hace muchos años tuvo ese problema en su pierna y llegó hasta el punto en el cual tuvo que operarse él mismo porque aún los médicos no se atrevían a hacer nada por su pierna. Ya la situación realmente era completamente crítica y pues él se encontraba solo. Pero cuéntenos entonces, 2 meses después de esa situación, usted conoció al Señor. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo? Fue algo tremendo, hermano. Me encontraba totalmente rodeado de vida, estaba lleno de tanto alcohol. No sé cómo decírselo, pero sí, ese día me encontré que estaba de goma, sin dinero, me había desvelado toda la noche. Es que totalmente me tiré a la calle. Estaba prácticamente en el abandono. A trasnocharme. Lo único que no me faltaba nada. Yo tenía mi trabajo me mantenía los vicios, mi trabajo me mantenía a la familia, me mantenía también mi carro. Pero cuando me iba a la calle, a los bulevares, amanecía y al día siguiente venía y sin dinero y sin nada y volvía a hacer nada más, a trabajar de nuevo y volvía para volver a gastar. Para volver a gastar. O sea que había caído en un círculo vicioso su vida en el cual satisfacía prácticamente el día a día. Así de es. todos los vicios y de toda la vida descontrolada que estaba llevando hasta ese momento. Así pasamos por término de 25 años, por ahí de 25 años, fue algo fuerte y que también tenía el problema que la pierna no había sido, porque me supuraba, el hueso estaba totalmente en una infección que me salía líquido del hueso. Era algo terrible, algo que cuando venía el dolor yo deseaba morirme, hermano. O sea que usted ya tenía 25 años con ese sufrimiento. 25 años. Con ese padecimiento. Y conoció a Cristo y fue sano al siguiente día, o cómo fue ese proceso. Porque sabe que a veces las personas pueden decir, hoy conozco a Cristo, hoy lo acepto y ya mañana mi vida está resuelta, todos los problemas mañana ya
se terminaron, pero a veces son procesos que tenemos que aprender a pasar. Entonces cuéntenos cuánto tiempo duró eso, pues después de que usted conoció a Cristo hasta el momento de haber realizado el milagro en su vida. Es una buena pregunta, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque muchos han de estar viviendo ese punto en el cual yo viví. Exacto. Déjeme decirle que llegué a un punto fulminante que ya no hallaba para dónde salir, estaba totalmente desesperado, el vicio, las trasnochadas, ya había perdido mi familia, mi esposa me abandonó, mis hijos ellos quedaron en su casa y me dijeron que no, ya no podía seguir viviendo así, y yo me fui de la casa. Quiero decirle que llegué a un punto que ya estaba desesperado, pero en eso llegó alguien. Siempre Dios tiene un ángel, siempre Dios tiene una persona que llega con esa palabra precisa, esa palabra que tú estás necesitando en este momento. Llegó alguien, lo miré bien arreglado, bien vestido, con dinero, y le pregunté que quién era, y me dijo que él era un chofer de la embajada. Y yo me hice la pregunta, este hombre es un chofer, yo soy dueño de negocio, sin dinero, sin nada, y este hombre es un chofer, camina dinero. Entonces yo le comenté a él, yo quiero tener de lo que usted tiene, le digo. ¿Y usted quién es? No, me dice, yo soy cristiano, me dice. O sea que usted le preguntó a él qué hacía, como decir, y para poder ver usted qué podía hacer para poder también ver de la manera como usted lo Así es, hermano, es que encontré que él andaba bien arreglado, bien vestido, pero cuando yo me miro a sí mismo me siento como que andaba harapiento, andaba sucio, desvelado, de goma, andaba totalmente desordenado. Precisamente de esa manera puede hacer que muchas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo se sientan de la misma manera y no encuentran una forma de cómo cambiar su vida, una salida para ese estilo de vida o para esa forma de vida que están llevando. Sí, el punto es que el dinero no es todo. Yo tenía dinero para tomar, yo tenía dinero para, lo hacía, me caía todo lo que me hacía en el día, en la noche me lo gastaba. Y volví el día siguiente, volví a hacer más dinero y en la misma noche me lo volví a gastar. Y entonces hay muchas personas que viven así, pero es una vida que no se la deseo a nadie, hermano. Es una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene frontera, una vida totalmente desordenada. Y le pregunté al varón que dónde se congregaba, él me dijo que se congregaba en el Pedregal, y me preguntó dónde yo vivía, y yo le dije que yo vivía en el sitio. Entonces me dice, yo tengo un amigo, me dice, y lo voy a llevar a la iglesia, el amigo que tengo en el sitio es pastor, y yo lo voy a llevar a esa iglesia, me dice. Entonces yo le dije que sí, y el domingo quedé esperándolo toda la mañana, todo el día, por la noche llegó, tocó la puerta de mi casa, y me fue a buscar, y me llevó a la iglesia. Quiero decirle, hermano, que desde ese momento que yo llegué a la iglesia, dice mi pastor que yo le caí mal, ¿ve? Dije que, mire, la verdad que llegué tan desordenado, gritón, mal hablado y mal vestido, de repente con aliento de alcohol, y dice el pastor, mire, me dice, el primer día que yo le vi esto, usted me cayó, está mal, me dice, pero no sé en qué condiciones me vio. La verdad que estaba totalmente en malas condiciones. Y es que eso dice la palabra, ¿verdad?, acerca del pecado, que el pecado lo que causa es la muerte. Es la muerte. Entonces nosotros cuando estamos apartados de Cristo, lo que reflejamos es muerte. Lo que reflejamos, la gente no se nos quiere acercar, porque como usted mismo lo mencionaba, usted quiso acercarse a aquel varón porque vio la condición que usted le veía físicamente a él, un varón bien, con buen porte y todo, y entonces usted dijo, yo quiero ser eso, pero realmente usted no me imagino yo que no quería ser como ese varón, usted quería conocer qué era lo que ese varón hacía, para ver si así, para usted también. Amén, hacerlo. así es. Y cuéntenos entonces, ¿comenzó en ese momento a ir a la iglesia o fue una vez y después tardó otro tiempo? Desde ese momento que yo llegué a la iglesia, recibí al Señor. Desde ese día, cuando yo levanté mi mano, quiero decirle, hermano, que a mí se me desprendió tantas cosas. Nunca más volví a probar un cigarro, nunca más volví a probar el alcohol. Desde ahí que se terminaron las trasnochadas. Y el punto es que cuando yo quiero acoplarme a mi casa nuevamente, con mi familia, con mis hijos, era un problema.
porque yo ya no me hallaba estar 10 minutos en mi casa, yo quería estar con mis amigos, quería estar en la calle. Fue un problema serio que tuve que adaptarme nuevamente al hogar, a la familia. Y es que cuando venimos a Cristo tenemos que comprender que no podemos llevar la misma vida que antes teníamos. Así es. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos cambiar, realmente el cambio tiene que ser radical. Tenemos que tener o pedirle a Dios que nos dé también el valor, ¿verdad?, para tomar decisiones y para apartarnos de las amistades que pues nos apartan de Él. Y buscar entonces relacionarnos con aquellos que nos acercan a Él. Yo entiendo claramente, amado hermano, que el Señor ya tenía un plan, un proyecto, un llamado. Amén, amén. Mire, yo hice tantas cosas en la calle, me di vuelta en los carros, me guardó de tantas cosas, y para venirme a dar cuenta el llamado que realmente el Señor me había hecho. Después que conocí del Señor, me bauticé, me casé con mi esposa y entré a un instituto bíblico. Me prepararon, hermano, de una manera, porque lo que traía del mundo no servía nada. Mi vocabulario, mi forma de hablar, mi forma de vestirme, todo no servía para nada. Tuvo que el Señor enseñarme de nuevo, me tuvo que mandar a una universidad el Señor para que me prepararan, para que Él me pudiera lanzar a donde Él quería tenerme. Ok, estamos, hermanos, les recordamos, pues contando el testimonio, ¿verdad?, del pastor José Ramón Funes de la iglesia Proverbios 4. Nos ha comentado grandemente, ¿verdad?, de lo que Dios hizo en su vida hasta ese momento, de cómo Él le conoció y de cómo Él anhelaba cambiar su vida. Y ese cambio solamente podía venir por medio de Cristo. Entonces, este es la primera entrevista, la primera parte de una entrevista en la cual próximamente vamos a continuar compartiendo con todos los que nos están viendo y escuchando, porque creo que muchos tenemos como también esa espinita, ¿verdad?, de preguntarnos, siendo una persona que vivía apartada de Dios y, como usted ya lo comentaba, metida en alcoholismo y en una vida desordenada, entonces, ¿en qué momento pues usted sintió en su corazón el deseo de servirle, y no solo de servirle dentro de una iglesia, en cualquier tipo de servicio, sino más bien pastoreando almas? O sea, un cambio, ¿verdad?, de 180 grados, que solo Dios lo puede hacer. Pero, pastor, va a ser en una segunda entrevista en la cual nosotros vamos a desarrollar esa parte. Amén. Y le agradezco, ¿verdad?, por el tiempo, le agradezco porque pues nos ha compartido este bello testimonio, una parte de su testimonio, y así invitamos a los hermanos que nos escuchan, a los amigos que nos escuchan, para que estén pendientes del siguiente programa, en el cual vamos a continuar desarrollando el tema, y así sucesivamente vamos a desarrollar una serie de entrevistas vinculando la verdad a lo que Dios ha hecho en su vida y a través de su vida. Y los milagros que el Señor hace, lo cual nosotros y muchos ignorábamos, hermano. Amén. Muchos ahorita están ignorando, de repente están cruzando una enfermedad terminal, mas no se dan cuenta que la respuesta la tienen en el Señor. Amén, así es. Yo sufrí 25 años, por así decirlo. Cuando me hubiera acercado al Señor desde un principio, o me hubiera continuado en la iglesia, de repente no hubiera vivido. No hubiera sufrido. No hubiera sufrido tanto. Pero al final, como los propósitos de Dios son perfectos, todo ese sufrimiento también le sirvió en parte para poder formar su carácter y poder ser el pastor que hoy por hoy es, ¿verdad? Entonces Dios no se equivoca con eso. Y para finalizar la entrevista me gustaría entonces que nos terminara contando en qué momento fue usted sano. ¿Cuántos años después usted recibió esa sanidad? Porque creo que todos estamos pendientes, ¿verdad?, de eso. Vivió, ya nos contó 25 años después del episodio que le comenzó, pero no sé si a los 25 años exactos usted fue sano, o cuéntenos usted mejor. ¿Cómo fue y más o menos en qué momento? Después de 6 meses de congregarme, mi pastor fue a visitarme a mi negocio y me encontró totalmente en un estado bastante doloroso. Estaba acostado con un gran dolor, porque me regresó, y después que yo me operé, regresó nuevamente el dolor,
y le comenté todo lo que había pasado en mi vida a mi pastor, y él triste, poco lloroso, me dijo: qué barbaridad, hermano, me dice, pero en este momento vamos a orar por su vida. En aquel momento yo no quería que él orara porque yo tenía muchos empleados. Y le daba pena, le daba pena. Que Así pueden estar muchos de los que nos están viendo, con pena de que alguien ore por ellos, o incluso con pena de orar ellos mismos por algo. Así es, me daba pena que los empleados me miraran, pero ellos me escuchaban que me quejaba, el dolor, y que me quejaba y me quejaba. Pero cuando el pastor me dice: voy a orar por usted, no, pastor, mejor en la iglesia. No, hermano, me dice, porque la gloria de Dios va a ser derramada en este momento. Y en aquel momento el pastor se arrodilló y empezó a tomarme la pierna y empezó a clamar delante de Dios, y sentimos que la gloria de Dios descendió, y en aquel momento sentí que el Señor había puesto un bálsamo. Yo me tocaba y sentía totalmente dormida la pierna, y desde aquel momento nunca más volví a sentir un dolor, nunca más volví a sentir una fiebre, nunca más volví a sentir un malestar, porque tenía un problema que no me podía quitarme los zapatos, desvestirme, poner los pies en el piso, porque era el gran dolor. Y cuando llegué a mi casa, comentándole a mi esposa, me quité los zapatos, empecé a chapalear agua y le comentaba: mirá, le digo, lo que me ha pasado, mirá, que todo desapareció el dolor, porque el Señor había hecho el milagro en aquel momento. Sí. Dios es bueno, pastor. Agradecemos, como le decía anteriormente, por su tiempo. Verdaderamente que le queremos decir a todas las personas que nos ven que el mismo Dios que hizo el milagro en la vida de nuestro amado pastor puede hacerlo también en su vida. Amén. Donde usted está, queremos terminar con una oración. Lo invitamos a que cierre sus ojos un momento y que ore junto a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús venimos, Señor, en este momento. Te damos gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de servirte. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ahí donde está esa persona en este momento clamando, Padre, por cualquier necesidad que sea, tú tienes el poder, Padre, para hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que escuches el clamor, Padre, de esas madres, esos padres que claman por sus hijos, de esas personas que se encuentran, Señor, en algún hospital, en alguna sala, Señor, de operaciones, en alguna sala de rehabilitación, Padre, por esas personas que sufren de alcoholismo y que están viendo esta transmisión, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Padre, que deposites amor en sus corazones y que ellos puedan darse cuenta que hay un Dios grande y poderoso que les ama profundamente. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria. Señor. Amén. Y agradecemos a todos por su sintonía y los esperamos en la siguiente transmisión. Bendiciones, pastor. Amén, hermano. Muchas bendiciones, gracias. Que el Señor les bendiga a todos.